Saludos, muy buenas noches, bienvenidos señoras y señores. En este viernes 22 de octubre, cuando emitimos este Primera Plana, que se repite por cierto durante el fin de semana, se ha entregado no, es que ya me lié, tío, al oírte. ya, sí. ¿Puedo hacer eso también yo? Si sale mal cortado. Sí. Bueno, espero que no, pero sí, puede ser, puede ser. Venga, cuando quieras. Saludos, muy buenas noches, bienvenidos señoras y señores a este Primera Plana en este viernes 22 y ya saben la redifusión que hacemos también el domingo a las 10 de la noche, pero sobre todo en este viernes se entregan, como saben ustedes, los premios Príncipe de Asturias. Estamos dedicando este Primera Plana y prácticamente toda la semana con diferentes programas a este acontecimiento que llega ya, por cierto, a su 30ª edición. Vamos a hablar de este asunto en este día con nuestros invitados. Primero nos vamos a hablar con uno de los organismos premiados, el Premio Príncipe de la Concordia, concretamente, que fue a parar a Manos Unidas, y después nos marcharemos hasta ese pueblo ejemplar y precioso, por cierto, que es Lastres. Por cierto, que con la entrevista que a continuación vamos a emitir de Manos Unidas, iniciamos, por cierto, una serie de entrevistas en las que aquí en Primera Plana queremos ir dándoles a conocer lo que algunos llaman el tejido social de cualquier ciudad, de cualquier región. Nos referimos a una serie de entrevistas en las que vamos a ir conociendo a diferentes ONGs, a diferentes asociaciones en un espacio solidario, que es como hemos decidido denominarlo. Lo iremos viendo a lo largo de las semanas y ya decíamos, hoy podríamos decir que es la primera de ellas. La primera organización que debía pasar por aquí, es evidente, en un día 22 de octubre, es Manos Unidas, que, como decíamos, ha sido distinguida con ese premio, el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Unos premios sin duda muy importantes, y yo me imagino que deben estar pues todavía muy contentos en este día tan especial para ellos. Con nosotros está Marta Fano, que es la portavoz, una de las portavoces de Manos Unidas en Asturias. ¿Qué tal, Marta? Hola, muy bien, buenas tardes. Pues sí, como comentabas, todavía dura la alegría, ¿no? Especialmente alegres y entusiastas por la recepción de este galardón, que entendemos que es un reconocimiento también a tantos años, 50 años ya va por la campaña 52, la que vamos a iniciar durante este año, y es un homenaje a tantas personas que a lo largo de estos 50 años han puesto su granito de arena para hacer un mundo más justo, más solidario. Bueno, es un premio merecido, sin duda. No sé si está dotado también con una cantidad económica o no, y si se le va a dar un destino concreto ya o no. Sí, así es. Bueno, es un premio además muy repartido, porque Manos Unidas tiene en España unos 86.000 socios y más de 4.500 voluntarios, una cifra muy importante, y en los momentos fuertes de la campaña se pueden llegar a cifras de 20.000 personas que trabajan para conseguir financiar proyectos de desarrollo en el tercer mundo. El premio consiste en 50.000 euros, que ya está destinado, ya tiene su destino. Será un proyecto de recuperación, un proyecto agrícola para poder recuperar a los damnificados por el terremoto de Haití. En Haití, Manos Unidas lleva trabajando más de 30 años con proyectos de desarrollo económico y social, y este se une a esos proyectos. De hecho, en este año, durante este año 2010, se aprobaron 3 proyectos extraordinarios en Asturias. A nivel español fue más numeroso debido a las necesidades de urgencia, de emergencia del país, de Haití. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco de Manos Unidas, después volvemos a este importantísimo premio que les han concedido. ¿Qué es Manos Unidas? Bueno, pues Manos Unidas es una ONG católica de voluntarios. El personal que trabaja es pues más del 97% es todo voluntario. Católica porque se basa en el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia, y es una ONG cuyos objetivos básicos es financiar proyectos de desarrollo en los países más pobres del mundo, en los países del sur, en los mal llamados países subdesarrollados, y también concienciar a la población española para que sea sensible a esta desigualdad, a esta justicia de que el 80% de la población solamente tiene el 20% de los recursos mundiales, mientras que nosotros, que somos el mundo rico, entre comillas, aunque estemos en crisis, que suponemos el 20% de la población, disfrutamos del 80% de los recursos. No quiero dar muchas cifras porque a veces quedan en números muy fríos, pero no tenemos que olvidar que cada 6 segundos una persona muere de hambre en el mundo.
Hace 50 años, más de 50 años, 15 mujeres de Acción Católica declararon la guerra al hambre. Y seguimos su estela, seguimos su ejemplo, seguimos su camino para declarar día a día la guerra al hambre y conseguir que todo el mundo tenga derecho a una vida digna, a una vida con medios para poder ser un ser humano en plenos derechos. Cuéntenos un poco cómo funciona Manos Unidas, cómo se sufraga, por ejemplo, su labor. Bueno, Manos Unidas tiene unos servicios centrales en Madrid con distintos departamentos repartidos en cada uno de los continentes, y ahí llegan las peticiones de ayuda de personas, comunidades de base de los distintos países, tribus indígenas, etcétera, que tienen una necesidad, bien a nivel educativo, a nivel sanitario, financia también Manos Unidas proyectos de desarrollo social, de promoción a la mujer, que es como el elemento dinamizador, ¿no?, y el pilar básico de desarrollo en los países más pobres, y dependiendo de esas necesidades se distribuyen los proyectos a las 71 delegaciones que Manos Unidas tiene en toda España y a los distintos grupos que trabajan en cada una de las comunidades autónomas y delegaciones. Proyectos de todo tipo, ¿no? Por lo que se ha dicho, sanitarios, de educación. Sí, muchos y variados, pero sobre todo siempre Manos Unidas atiende a estas 5 líneas fundamentales de trabajo: proyectos agrícolas, sanitarios, educativos, de promoción social, porque Manos Unidas considera que son los propios habitantes de estos países más desfavorecidos los que tienen las claves de su desarrollo. Ellos son los verdaderos agentes de su desarrollo y saben lo que necesitan. Manos Unidas solamente canaliza sus necesidades, les proporciona los medios y les potencia también el desarrollo de sus capacidades a través de la formación que necesiten. Un ejemplo, uno de los últimos proyectos que se acaba de aprobar aquí en Oviedo, porque tenemos que hablar de más de 25.000 proyectos a lo largo de estos 50 años, y en Asturias en concreto 500, pues comento 500 proyectos. 500 proyectos más o menos, es una media de unos 10 proyectos al año. Pues uno de estos proyectos que se acaba de terminar era trianual y consistió precisamente, como ejemplo, ¿no?, que nos puede servir e ilustrar un poco, en una comunidad en la India, en un poblado de los parias, de los más desfavorecidos, ¿no?, con ese sistema de castas tan injusto que tienen en la India, pues se consiguió conseguir estanques para intentar aprovechar el agua de los monzones. Así conseguían 2 cosechas al año y no solamente una. Se garantizaba su soberanía alimentaria, que fueran autónomos para ello, que no pasaran hambre. También se creó en escuelas para formar a los niños y a las niñas, sobre todo porque la marginación de la mujer en la India, en el mundo occidental todavía existe diferencias, en el mundo pobre mucho más, son más acusadas, son esas diferencias. No pueden ni viajar en el mismo vagón de tren en ocasiones. No pueden casi ni vivir, ¿no?, porque incluso se les mata incluso antes de nacer, ¿no? Pero se formó también a las niñas, incluso con una capacitación de enfermeras, creando un hospital también, e incluso se les educó en sus valores y en sus tradiciones, ¿no?, incluso con una escuela de bailes tradicionales hindús, ¿no? Es decir, se intenta dar autonomía a cada una de las personas en proyectos que pueden ser muy ambiciosos, como es este, o mucho más pequeñitos, como puede ser otro de los proyectos que se está acabando, pues dotar de una escuela a una zona del Congo también que tenían prácticamente 0 recursos educativos y sanitarios. Permítame que le haga para muchos puede ser una crítica. Hay quien podría decir que Manos Unidas impone la religión católica allí donde va. Es una forma también de conseguir fieles. Díganos si es así, para nada. Manos Unidas, aunque nos declaramos católicos, porque lo que nos impulsa un poco es el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia, atiende las necesidades de cualquier persona, independientemente de su ideología, su religión, su raza, su género. El centro de Manos Unidas es la persona humana, el ser humano, independientemente de cuáles sean sus ideas o sus creencias, porque consideramos que eso es lo que da dignidad a la persona, no su ideología ni en lo que piense ni en lo que crea, sino simplemente por el hecho de estar sobre la tierra, de ser un ser humano. No intentan imponerles su religión ni cambiarles a la que puedan tener en la India. Menos, porque además Manos Unidas solamente realiza proyectos de desarrollo económico y social, no de pastoral ni mucho menos, ¿no? Simplemente lo que además responde a las necesidades que tienen esas comunidades. Otro ejemplo que nos puede ilustrar, a raíz de los premios hemos podido compartir aquí en Oviedo experiencias directas de personas que trabajan, de misioneros,
Y uno de ellos nos comentaba, Chema Caballero, que en Sierra Leona tuvo un proyecto pionero en la recuperación de niños soldados y de niñas prostituidas por la guerrilla. Y él nos comentaba que le pedían las personas que vivían en esa comunidad que construyera un cercado para una escuela. No quería que Manos Unidas dotara la escuela, sino lo que querían era una cerca, ¿no? Y les decía, pero bueno, ¿para qué queréis una cerca? Si lo importante es dotarla de bancos, de paredes. No, haznos la cerca, danos la cerca. Pues efectivamente Manos Unidas proporcionó el dinero para construir la cerca. Pues fueron la propia comunidad, los propios habitantes de Sierra Leona, de esa localidad, los que después se comprometieron a pintarla, a buscar dinero, a buscar recursos o a talar unos árboles para hacer los bancos, ¿no? Entonces no ejerce una caridad paternalista, porque Manos Unidas en principio no hace caridad, lo que intenta es realizar justicia en esas sociedades en donde la justicia no existe y existe una desigualdad enorme entre los ricos y los pobres. Fíjese que aquí hablamos de crisis y no cabe duda que la tenemos, con una tasa de paro elevada. Hoy aparecía la cifra de que el 13% de los asturianos, 13 de cada 100 asturianos viven por debajo del umbral de la pobreza, pero claro, si nos comparamos con estos países en vías de desarrollo, allí la crisis la llevan padeciendo continuamente, eternamente, ¿no? Por supuesto, y además es que la mayor parte de la población vive bajo el umbral de la pobreza, ¿no? Y no solamente nuestro umbral de la pobreza está altísimo, porque millones de personas viven con menos de $1 al día, ¿no? Que aquí evidentemente no podríamos hacer nada. De unos 6.600 millones de habitantes que tiene la Tierra, 1.000 millones más o menos, cifra arriba o abajo, pasan hambre y pasan necesidad, no tienen acceso ni al agua potable ni a la educación, ni se reconocen sus derechos. Manos Unidas lucha porque esa situación no exista, desaparezca, y además estamos convencidos de que se puede conseguir vencer esa lacra, que yo creo que es una lacra que tiene toda la sociedad. El problema es que todas esas personas están muy lejos, no tienen nombre y apellidos. Los medios de comunicación las sacan en momentos muy puntuales, pero cada día se están produciendo verdaderas tragedias. La extensión de enfermedades pandémicas que diezman a la población cada día va sumando muertos, y Manos Unidas lo que quiere es concienciar a la población española y también conseguir, a través de financiar esos proyectos de desarrollo, que esas personas, porque son seres humanos, tengan la dignidad de derechos, como comentaba, y además puedan reclamarlos a las autoridades donde está. Manos Unidas también lo que ha conseguido es cambiar incluso legislaciones de países, creando grupos, concienciando a los habitantes de esas zonas. Podemos hablar, bueno, pues de experiencias en la India, de experiencias en Brasil, por poner ejemplos, ¿no? En que se ha conseguido incluso que las legislaciones de cada país puedan reconocer los derechos de determinados colectivos que estaban marginados. Habla de Brasil, que es un país que ha experimentado un despegue económico increíble, hasta situarse entre los 10 más poderosamente económicos del planeta, pero sigue habiendo mucha miseria también allí, ¿no? Mucha miseria y mucha desigualdad, ¿no? Uno de los proyectos que apoyaba Manos Unidas, que sigue apoyando Manos Unidas, es un centro de derechos humanos promovido además por un obetense, Carmen Bascarán, que nos comentaba durante la presentación este año de la campaña que han conseguido erradicar el trabajo esclavo en Brasil gracias a sus esfuerzos, o incluso poder que se inscribieran los niños que nacían, porque el gobierno tradicionalmente les cobraba una tasa por la inscripción en el registro civil. Evidentemente no tienen dinero ni para comer como para pagar una tasa, ¿no? Sí. Pues por la presión, por la concienciación, por la educación en los derechos de estas personas, gracias a proyectos financiados por Manos Unidas, se consiguió que los propios habitantes de esas zonas reclamaran su derecho a la inscripción de forma gratuita. O sea que Manos Unidas, aparte de conseguir dinero para construir un pozo, comprar una vaca para que una familia pueda comer y pueda tener un pequeño negocio, pueda vender en el mercado los productos, también lo que intenta es sensibilizar a la población y concienciarla para que reclame sus derechos, para que sean autónomos, para que sean soberanos, para que sean verdaderos ciudadanos. La ONU se ponía un plazo para acabar con el hambre en el mundo. Ese plazo se ha incumplido y el hambre no ha acabado. ¿Es posible, es realista pensar que alguna vez se pueda acabar con el hambre en el mundo?
Desde Manos Unidas pensamos que sí, desde hace 50 años pensamos que sí y consideramos que si cada vez somos más las manos que nos unimos, los recursos hay. Pero desde luego tenemos que optar también Manos Unidas, dentro de sus valores, lo que prima es cambiar la economía, que la economía sea una economía no del consumo, del individualismo ni del hedonismo, sino una economía de la solidaridad, del compartir, de ver al otro como un igual que tiene la posibilidad de gastar a nuestro ritmo, y porque además tendríamos que darnos cuenta que nuestro ritmo de consumo no puede ser sostenido en nuestro planeta Tierra, ¿no? De hecho, se necesitarían 3 planetas igual que la Tierra con sus recursos para poder seguir creciendo al ritmo tan desigual y de consumo y de además degradación del medio ambiente. Manos Unidas en cada una de sus campañas asume los objetivos de desarrollo del milenio proclamados por Naciones Unidas, ¿no?, en el año 2000, e intenta propiciar que se vayan cumpliendo poco a poco. Nosotros nos fundamentamos en la esperanza. Sí que se puede, está en nuestras manos. La cuestión es que queramos entre todos conseguirlo, ¿eh? Manos Unidas promovió campaña del 07, de la condonación de la deuda externa, junto con otras ONGs. Todo depende de nosotros que queramos. Es posible hacerlo. Lo que falta es voluntad de muchas organizaciones, de muchas instituciones y de muchos gobiernos para hacerlo. ¿No somos un poco culpables todos? Me explico. Si compramos más barato aquí en Occidente es evidentemente porque se explota a estas personas en otros países donde se les paga salarios con los que no llegan ni a comer para el día, ¿no? No somos un poco culpables porque claro, aquí todos acudimos a determinadas tiendas donde se compra mucho más barato porque también buscamos beneficio para nuestra economía, ¿no? ¿No es mantener eso un poco la situación en estos países? Pues sí, por supuesto, ¿no? Por eso Manos Unidas también intenta sensibilizar a la población española de todo este sistema económico tan injusto, ¿eh? Y también potencia todo el negocio de comercio justo, e incluso esta desigualdad y este comprar productos baratos no solamente se realiza en el primer mundo, sino en la propia África, ¿no? En Sierra Leona están comprando tomates franceses, mientras que no se compra la producción nacional porque es más barato la importación de esos productos porque están financiados por los proyectos de cooperación internacional entre los gobiernos, ¿no? Manos Unidas piensa que el motor del desarrollo tiene que ser la solidaridad y que el desarrollo tiene que incidir en las necesidades reales de las poblaciones de la zona, porque a veces se habla de cooperación internacional al desarrollo, de ayuda al desarrollo, y realmente lo que se está financiando son empresas de determinados países que hacen negocios con los recursos de África. Si África interesa tanto y interesa determinados, el Congo, por ejemplo, ¿no? Ahora que está tan de moda la guerra que tiene el Congo abierta desde hace muchos años por el coltan, los africanos no necesitan el coltan, no tienen móviles, somos los occidentales, los ricos, los que los necesitamos, ¿no? O los diamantes en Sierra Leona, en Sudáfrica, ¿no? Desde luego, Manos Unidas lo que intenta es defender una economía y un consumo diferente, un consumo en donde se prime al ser humano, donde se prime el ser, no el tener. Es un cambio de mentalidad lo que intentamos conseguir en el mundo, y desde luego cada uno tiene que empezar por sí mismo, ¿no? Desde los voluntarios de Manos Unidas e ir contagiando toda la sociedad, y estamos convencidos de que es posible, porque yo creo que así las personas son más felices, nosotros y los demás, construimos una sociedad y vamos a dejar a nuestros hijos una sociedad más justa, más humana, más solidaria. Me imagino que ustedes no entran en este debate, pero hay quien asegura que la situación en estos países es en muchos casos culpa de los gobernantes. La corrupción política que existe en muchos de ellos, porque muchos de estos países ni siquiera son pobres. Tienen petróleo, tienen recursos, ha citado el caso de Sierra Leona o Sudáfrica con diamantes, etcétera. Tienen recursos suficientes como para que el nivel de vida evolucionara, pero no es así, probablemente porque está mal repartido y los de arriba se quedan con todo, ¿no? Existe una corrupción galopante. Exacto. ¿Qué opinan de eso? Los niveles de corrupción son altísimos en todos estos países. Bueno, de hecho hay corrupción en el mundo occidental, en estos países más. Y por eso Manos Unidas, como atiende a las necesidades en concreto de los habitantes de estos países, digamos que filtra esa corrupción, puede saltarse un poco esas dinámicas de corrupción porque no habla con los gobiernos ni con las instituciones gubernamentales. Al ser una ONG no gubernamental, trata directamente con los habitantes de determinadas comunidades, y que a veces te impiden que las ayudas puedan llegar, pero bueno, eso es un poco el tener la mano izquierda suficiente, porque
los que se van a beneficiar directamente de la ayuda son los habitantes de esas comunidades, de esos pueblos, de esas aldeas. Eso iba a preguntarle, ¿cómo se aseguran ustedes que esto es así, que la ayuda llega a quien lo necesita y no queda en manos de gobernantes que después lo despilfarren o lo gasten en otras utilidades que nada tienen que ver con calmar el hambre de la población? Sí, bueno, eso se valora y se hace un seguimiento de todos los proyectos, porque además ese dinero, esas ayudas, no llega directamente a través de instituciones de ese Estado, sino que va a personas con nombres y apellidos, que pueden ser ONGs locales, comunidades indígenas de cada una de la zona, o incluso también misioneros que están trabajando en esa zona, y son ellos los que se encargan de llevarlos el dinero, ¿no?, la financiación para poder realizar los proyectos que están en marcha. No, digamos que se intenta evitar caer en esas redes más gubernamentales o más institucionales. Le habrán hecho esta pregunta más de una vez, quizá. ¿No es posible que la Iglesia Católica a la que pertenece Manos Unidas pudiera hacer más también? ¿No tiene más en su mano la forma de arreglar la situación con recursos económicos? Me refiero que la Iglesia Católica probablemente los tiene, ¿no? Incluso cuando hacemos la declaración se marca la casilla correspondiente si queremos que vaya. ¿Qué le diría a quienes opinan eso? Hombre, pues yo les diría que la Iglesia ayuda y ayuda mucho. De hecho, la mayor parte de los misioneros que trabajan en todos estos países en guerra, en destrucción, son precisamente misioneros que forman parte de la Iglesia, ¿no? La Iglesia no es solamente la jerarquía vaticana, la Iglesia somos todos los que formamos parte de ella, ¿no? Y está en nuestra mano también colaborar para ello. Y desde luego que ese dinero llega, y la Iglesia Católica sí que ayuda a Manos Unidas, igual que ayuda a otras instituciones que tiene, y no solamente en esos países, sino también en las necesidades más cercanas, ¿no?, a través de Cáritas, con quien Manos Unidas también trabaja. Digamos que Manos Unidas sería la ONG de la Iglesia Católica que trabaja por erradicar el hambre en el mundo pobre, mientras que Cáritas sería el brazo que trabaja más en territorio nacional, en España. La ayuda para financiar esos proyectos va al tercer mundo. ¿No hay necesidades aquí en nuestro país? ¿Podrían decir claro. Algunos? ¿O por qué bueno, es evidente por qué, ¿no? Porque allí hay muchísima más enfermedad, hambre, etcétera, que la que podamos padecer aquí, me imagino, ¿no? Pero ¿en algún momento se lo han planteado la necesidad de atender también aquí a nuestro país en algún proyecto, en algún recurso, o lo destinan a países en vías de desarrollo? No, Manos Unidas se encarga exclusivamente de financiar proyectos de ayuda al desarrollo en los países más pobres, porque aquí ya hay muchos canales, muchas redes sociales, de hecho la propia Cáritas y otras ONGs que trabajan, y lo bueno que tenemos en los países del norte es que sí que existen toda una serie de organismos e instituciones que garantizan, no la totalidad, pero de hecho en España nadie se muere de hambre. En África sí, cada 6 minutos se está muriendo una persona, cada 6 segundos, perdón, sí, cada minuto se mueren 10 personas de hambre. En España, en Europa, sí que se pasa necesidad, se pasan carencias, pero no de comida, ¿no? Hay toda una red de instituciones, tanto públicas como privadas y eclesiales también, que garantiza que al menos tienen un vale de comida o un mínimo para poder mantenerse con cierta dignidad. ¿Se puede bajar aún más el listón en estos países? Quiero decir, ¿la crisis les afecta como para todavía agravar su situación, la que padecemos los demás, o no? Sí, sí que les afecta mucho, porque todas las subvenciones que hacen los estados, toda la cooperación internacional se ha ido reduciendo, y además, como estamos en una economía de tipo global, pues cualquier problema que tienen los países ricos repercute en los países pobres, y no solamente eso, sino también el problema ecológico, ¿no? Todo el problema del cambio climático les está afectando, toda la desertización de la zona de África y de Asia, las grandes catástrofes, las inundaciones, terremotos, tsunami, son fruto precisamente de este cambio climático, que también se intenta propiciar el respeto no solamente por el ser humano, sino también por la tierra que acoge a ese ser humano. La última campaña de Manos Unidas incidía precisamente en eso, para combatir el hambre, salvemos la tierra, que es la que nos da de comer a todos. ¿Cuántos voluntarios tiene Manos Unidas en Asturias? Pues en Asturias somos unos 450 voluntarios aproximadamente, pero en etapa de campaña se puede cuadruplicar la cifra. Las etapas de campaña serían sobre todo en febrero, cuando se hace la jornada del Día del Ayuno Voluntario, que se supone que lo que se intenta es que lo que no comamos nosotros, dedicarlo a financiar estos proyectos. También la Iglesia cede las colectas de ese fin de semana en todas las parroquias de España, y se hacen a lo largo de todo el año actividades
actividades para financiar, para recaudar fondos para estos proyectos. El tipo de actividades muy variadas, desde rastrillos, conciertos benéficos, exposiciones, cenas solidarias, comidas solidarias, lo típico de reunirse mucha gente pues a comer arroz, para también solamente arroz, por ejemplo, que es lo que comen más de 800 millones de personas en el mundo, ¿no? Porque es la única comida que tienen al día y nada más, y pasar con eso, ¿no? Sensibilizarnos un poco con su situación y sentir un poco cómo ellos están sintiendo y están viviendo. Bueno, volvamos a ese acontecimiento que es la entrega de este premio Príncipe. Bueno, las 450 no van a poder estar, claro, en esa no han podido estar, de hecho, en esa gala de entrega de premios, claro. Solamente me imagino los máximos responsables, ¿no? Como... Sí, de hecho ha venido la presidenta nacional, porque Manos Unidas es una ONG de carácter nacional con 71 delegaciones, como decíamos, en toda España. Miriam García Brisqueta, que como presidenta nos representa a todos, y también personal de Madrid, también nuestra delegada aquí en Asturias, María Elvira Castañedo, que estará con alguna de las voluntarias de Oviedo. ¿Qué ha supuesto para ustedes el que se acuerden de ustedes y les den este premio tan importante? Pues muchísima ilusión, ¿no? Y desde la total y profunda humildad, decimos, es un orgullo el ser merecedores de este galardón, porque es un reconocimiento no solamente a las personas, a los voluntarios de Manos Unidas, sino también un reconocimiento a tantos habitantes pobres, y un reconocimiento a la solidaridad, al voluntariado, a nuestra ilusión, ¿no? Nuestra idea de que es posible luchar contra el hambre y contra sus causas si cada vez somos más las manos que nos unimos para ello. ¿Qué opina, por cierto, de estos premios Príncipe que le dan, dicen, renombre a Oviedo? ¿Qué opinión tiene de ellos? Bueno, yo creo que los hacemos un poco nuestros, ¿no? El hecho del Principado de Asturias, que históricamente se remonta a la Edad Media, pues nos hace vivirlos con mayor profundidad, ¿no? De hecho, otras delegaciones de Manos Unidas no lo vivieron con tanta ilusión, la concesión aunque sí que se entusiasmaron por el tema, ¿no? Pero además desde aquí se trabajó mucho, porque lleva un trabajo también tuvimos muchísimos apoyos, pero también hubo que hablar con muchas personas para que apoyaran, para que dieran su firma, para que pudieran estar ahí apoyando nuestra candidatura, ¿no? Y desde aquí agradecemos profundamente a todos los apoyos que tuvimos, que fueron miles y miles de apoyos para poder conseguir este galardón. Se vive especialmente, como bien dice, en Asturias, porque es un premio que se entrega aquí en Oviedo. Me imagino sí, que la delegación asturiana lo vive especialmente, mucho más que quizá cualquier otra de España, ¿no? Sí, sí, por supuesto, así se percibe y lo hacemos como más nuestro, ¿no? Que, desde luego, pero ya digo, Manos Unidas es una organización con tantísimo voluntariado, tantos miles de voluntarios, que es un premio muy repartido, ¿no? Como se dice del gordo de la lotería, que está muy repartido, pues esto también muy repartido, y repartido hasta los confines del mundo, ¿no? Este martes teníamos una conferencia donde estuvo la presidenta nacional y aparte de otros misioneros tuvimos una videoconferencia con Quique Figaredo, que desde Camboya nos comentaba los proyectos que tenía y cómo él celebró también. Estaba en Madrid en el momento de la concesión, ahora está en Camboya, se pasó por la delegación de Madrid para brindar, ¿no? con todas las voluntarias y voluntarios de Manos Unidas el premio. El premio es algo pasajero, me imagino que no va a cambiar mucho más lo cotidiano, que es su trabajo y su lucha contra la pobreza y contra el hambre, ¿no? Efectivamente, nuestro trabajo sigue ahí, pero también es un estímulo y sobre todo una responsabilidad, ¿no? Yo creo que estos 50 años, si han sido premiados estos 50 años, es para que sigamos trabajando otros 150, los que Dios quiera. Ahí no hay que vayamos pasando el testigo unos a otros y cada vez seamos más, ¿no?, los que nos complementamos en esta tarea. Todavía hay mujeres fundadoras de Manos Unidas que siguen trabajando, que después de 50 años, pues eso, a los 80 y pico, 90 años, se siguen pasando por la delegación, y aquí en Asturias también, ¿no?, a trabajar, a intentar ayudar en lo que se necesite, bien sea meter materiales en sobres, atender a la gente o coger el teléfono. ¿Cuál es el perfil de un voluntario de Manos Unidas? ¿Hay gente de todas las edades, de todas las condiciones? ¿Cuál es el perfil? Muy variado, porque como hay muchísimo voluntario en todas las localidades, en todos los pueblos, mayoritariamente suelen ser adultos, pero también hay grupos de jóvenes que se encargan de organizar maratones, carreras solidarias,
otras actividades para poder conseguir fondos. Es muy variado el perfil. Sí que es cierto que mayoritariamente es femenino, no es lo de la paridad de género, nos sale un poco descompensado, pues quizás por su propia historia, ¿no? Lo crearon las Mujeres de Acción Católica y han seguido ahí el testigo. Sí que tenemos voluntarios masculinos y bastantes, pero bueno, yo creo que el predominio femenino es más evidente en Manos Unidas y también en otras ONGs. Marta, no sé si quiere añadir algo más este día de la concesión del premio. Si así quieres, el momento de agradecer. Pues sí, desde Manos Unidas sí que queremos agradecer a todos los asturianos y a todos los españoles y a todas las personas que se vuelcan cuando Manos Unidas hace peticiones de ayuda, se vuelca con todas las necesidades que Manos Unidas les traslada. Yo creo que Manos Unidas nos brinda la oportunidad a todos de intentar construir un mundo más justo, más solidario, más humano, porque hay muchas personas que quieren ayudar, pero a veces no saben cómo. Pues Manos Unidas, al igual que otras ONGs, nos brinda esa posibilidad de hacer pequeñas cosas. A veces puede ser hacer una tortilla para un rastrillo, para una cena solidaria, o hacer una exposición, o intentar organizar un festival benéfico para obtener fondos. Hay muchas cosas que se pueden hacer y cada vez queremos que seamos más las manos que unidas podamos construir un mundo mejor. Gracias a todos. Marta Fano, la portavoz de Manos Unidas en Asturias, muchas gracias por estar con nosotros en esta noche. Gracias a vosotros. Han recibido, como saben, hoy mismo ese premio Príncipe de Asturias de la Concordia, Manos Unidas. Con esta ONG, como les decíamos al principio, vamos a iniciar una serie de programas en los que irán pasando por aquí diferentes asociaciones y ONGs que iremos conociendo poco a poco en nuestro Primera Plana. De momento nos vamos a ir a una pausa publicitaria y después de la pausa nos vamos ni más ni menos que a Lastres, que están también como locos de contentos tras haber recibido ese premio, merecidísimo premio al pueblo ejemplar. Vamos a la pausa publicitaria y volvemos de inmediato. Aquí estamos, señoras y señores, de vuelta ya de esta pausa publicitaria en este Primera Plana que hoy estamos dedicando, no podía ser de otra forma, a los premios Príncipe que llegan a su 30ª edición. El colofón, la guinda que se pone a esos premios Príncipe es siempre eso que ocurre todos los sábados por la mañana, el día siguiente de la entrega de los premios Príncipe. Nos referimos a la distinción de Pueblo Ejemplar, un premio que siempre es muy reñido, por el que compiten siempre varios concejos, varios pueblos, y que en esta ocasión ha recaído en la bellísima y marinera localidad de Lastres. Hay que decirlo, por cierto, que la comarca de la Sidra, a la que pertenece Lastres, ya lleva acumulados varios premios de este tipo, varios títulos de pueblo ejemplar. Vamos a hablar de este asunto hoy con Faustino Martínez, que es el autor del dossier que se presentó para precisamente solicitar ese título de pueblo ejemplar. Faustino, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, cuéntenos un poco, ¿por qué deciden un buen día ustedes presentar a Lastres a este título? Por cierto, no sé si es la primera vez que se presentaba o ya lo intentó en otras ocasiones. Es la primera vez que se presentaba. Bueno, y ya da la campanada en la primera vez. Sí, bueno, fue una auténtica suerte. El jurado algo vería especial para darnos, como se dice, llegar y besar el santo. Aunque estábamos preparados para estar corriendo de fondo durante varios años. En Asturias hay pueblos preciosos, llenos de historia, y Lastres es uno de tantos pueblinos guapos que tenemos en nuestro Principado de Asturias. Los que llevamos investigando la historia de nuestro pueblín y estamos divulgándola entre nuestra gente a través de medios, pues éramos sabedores y conscientes de que Lastres tiene una historia interesantísima que se pierde ya en el siglo entre el XIII y el XIV, que vivió solamente de la mar. Había dos clases sociales, los navieros navegantes que exportaban e importaban en la época del siglo de oro de España, en la época de Felipe II, incluso hasta el siglo XVII, que explican muchas cosas que la gente que visita Lastres no entiende, porque hay palacios blasonados que se pueden ver, hay 9 todavía palacios que se conservan muy bien. Buen estado. Sí, ocupados y muy bien conservados, del siglo XVII. Y luego la mayoría de las casas son también del siglo XVII, de ese siglo de oro, diríamos, del pueblo de Lastres y también de la historia de España. Bueno, pues al lado de esos navieros que exportaban e importaban había la clase pescadora.
Esos navieros tuvieron que marcharse por circunstancias de la pérdida del puerto, por unos temporales a final del siglo XVII, marcharon a Galicia y aquellos palacios, las familias fueron a Galicia y quedaron ocupadas por los marineros poquito a poco. Aquello produjo un auténtico descalabro, aquel cataclismo de la pérdida del puerto, y los marineros de Lastres pues los pasaron muy mal durante el siglo XVIII. Bueno, pues todo ese conjunto histórico se conserva en Lastres. Y la gente empieza ahora a descubrirlo. Nosotros sabíamos que era un valor de patrimonio conservado por circunstancias que posiblemente no tuvo, por ejemplo, Candás o Luanco, ¿no? Que con la riqueza de Ensidesa pues tiraron todo lo hermoso y típico que tenía de la historia de aquellos pueblinos debido a la riqueza. Lastres no, precisamente por su pobreza, pues la especulación no cuajó. Es una de las ventajas a veces de lo malo, ¿no? Y se conserva, y Lastres se ha conservado tal cual, excepto algún que otro adefesio que se produjo en ciertos años de triste memoria en ese sentido, de errores urbanísticos. El pueblo está conservado. Es quien se sumerja en Lastres histórico, saliéndose de la carretera general, se sumerge en el siglo XVII. Bueno, salvo, como dice, alguna aberración urbanística que hay que todos lamentamos. Bueno. Y se mete en el barrio de los balleneros, el barrio de los corsarios, capillas del siglo XVI, del XVII, de los mareantes de Lastres, en fin, hay una rica historia. Porque en Lastres había balleneros y había piratas. Sí, piratas o corsarios. Los dos eran corsarios. Juan de Abadía Cueva era un lastrino que en el año 1677 logra de la corte de Carlos II, el hechizado, el último de los Austrias, logra una patente de corso. ¿Por qué? Porque estaban desesperados los navieros lastrinos que exportaban llegó a haber 30 naos que exportaban hacia Flandes, Ostende, Flesinga, llegaron incluso en tiempos de paz hasta Dublín, incluso hasta Londres, en tiempos de paz, exportaban e importaban, y tenían por la zona de Galicia, tenían bases. Cuando también la hostilidad de los piratas ingleses, franceses y holandeses también, porque cruzar el Canal de la Mancha era peligrosísimo para esos navieros lastrinos. En aquel entonces, imaginaos que hoy todavía es un peligro por los temporales del Cantábrico, pues se desesperaron. Hubo un momento en que perdieron, a mí me consta por investigaciones ahí en el viso del Marqués, que está todo documentado, cómo estos navieros llegaron a perder carga, hacienda, barco, incluso hasta la tripulación. Está registrado. Pues esos hombres desesperados apelaron, aquí oye, no hay mejor defensa que un buen ataque, y se constituyeron en corsarios, con permiso patente de corso de la corte de Carlos II. Y fletaron una fragata, Nuestra Señora de Atocha, que no hay que confundirla con un famoso galeón que se hundió por las Antillas, que se llamaba también así. No, se llamaba así Nuestra Señora de Atocha, con 12 cañones, 6 a babor, 6 a estribor, y limpió, junto también con otros corsarios que hubo en el País Vasco, limpió de piratas el Cantábrico. Curioso, porque Lastres vivió durante mucho tiempo exclusivamente de la pesca, ¿no? Exacto. No había ni ganadería, ni agricultura. Nada, es un pueblín que mucha gente no sabe cómo, y aprovechamos para contarlo. En otros pueblos de la costa asturiana, pues en fin, compaginan la pesca, pues si no hay pesca, el invierno, los temporales, pues ya hay unas vacas, unas gallinas, unos cerdos, tal. En Lastres no. El hombre de Lastres, el marinero de Lastres, vive solo de la mar. No tiene alternativa. Si la mar lo da, gana. Si no, no hay sueldo fijo. Y si los temporales lo permiten, pues salen a la mar, y aún saliendo no siempre se pesca, ¿no? Solo de la mar. Y esto hace pues que el lastrino tenga una psicología especial. Sí, hay una especie de endogamia cultural. Bueno, y todo eso hace que ustedes se planteen, bueno, esto hay presentar que, este hay tipismo, ¿no? Histórico, patrimonio, conservación del patrimonio cultural, de la divulgación, también del trabajo en Sexta Feria que hubo de gente de Lastres trabajando, preparando todo el entorno que hay en Lastres. Hay un magnífico y precioso que se ha estrenado este verano con motivo del premio, que es el Parque Mariluz Carreño, de don Luis Norniella, que lo ha cedido generosamente al pueblo de Asturias. Para quien no quiera ver esto, es un parque romántico que está en La Caídas. Quien conozca Lastres desde el Alto de San Roque se puede visitar hoy, cualquiera que se aproxime ahí quiere visitarlo. Es un parque romántico, una historia de amor, como alguien ha dicho, como una lágrima que cae sobre el pueblo, que puede ser visitado. Todo eso son generosidad y valores que creíamos que podíamos aportar como méritos. Bueno, la comarca de la Sidra, lo decíamos antes, acumula ya varios premios, ¿no? De este tipo, de pueblo ejemplar. Sariego, Torazo, Nava. Sí, eso es una auténtica riqueza de esta comarca, bastante deprimida durante décadas y ahora parece que está emergiendo. Bueno, ha contribuido a darla a conocer
los valores ya estaban, evidentemente, pero quizá difundirlos ha contribuido la televisión y el poder que tiene. Por ejemplo, en este caso, una serie como es Doctor Mateo, ¿no? Cierto, es impagable, es un fenómeno de masa social increíble. Miles de personas están llegando a Lastres y de alguna manera no solamente se beneficia a Lastres, sobre todo a la hostelería, sino incluso Colunga, Caravia, Ribadesella, Villaviciosa, porque miles de personas llegan a comer y todavía, a pesar de que hay nuevos y buenos restaurantes en Lastres, no dan abasto. Y este fenómeno del Doctor Mateo es un fenómeno de publicidad para Asturias y para Lastres impagable. Pero nosotros no nos apoyamos en eso, incluso estuvo a punto de costarnos, nos consta ahora por testimonios de gente que estuvo en el debate del jurado, prestigioso jurado, que estuvo a punto de costarnos el haber ganado. O sea que el Doctor Mateo fue un auténtico problema para nuestra candidatura, porque la gente decía, oye, este pueblín, además de guapo, que encima le ha caído el Doctor Mateo, que es una publicidad, y encima le vamos a dar el premio del pueblo ejemplar, es mucho dar, mucha lotería, que no hay 2 sin 3, que compren lotería en Lastres, que este año cae la tercera. Y entonces estuvo a punto de no costarnos, pero claro, el dossier era contundente, el dossier demuestra los méritos según los criterios que pone la Fundación Premios Príncipe de Asturias, nos ajustábamos a los criterios y fuimos demostrando que aportábamos valores a lo que ellos iban a valorar, y parece ser que fue contundente. ¿Qué criterios son esos que establecen? Pues mira, empieza la conservación del patrimonio. Lastres lo ha conservado como uno de los pueblos, posiblemente no solamente de Asturias, de la costa asturiana. Ya os digo que en Lastres es muy fácil encontrar casonas del siglo XVII, constantes, sumergirse. Iglesias del siglo XVII, de los mareantes, que eran fruto de sus promesas. En las tormentas del mar prometían como a Santa Bárbara, ¿no? Cuando, bueno, se conserva el casco histórico, por tanto es así que está conservado por el BOPA. De nuestras autoridades de la provincia han visto este pueblo, hay que rescatarlo, conservarlo para la posteridad. Y Lastres está conservado. Es un mérito objetivo. Luego, la profundización y la investigación también del patrimonio cultural y artístico. Nosotros, por ejemplo, no es porque sea en mi persona, soy el director del coro marinero Manín de Lastres. Estamos conservando, rescatando todas las canciones conocidas de nuestro pueblín. Se cantan al estilo, de una forma intencionada, al estilo tal cual nuestros padres cantaron en las tabernas de nuestro pueblo, en el puerto. Yo he visto a mi padre, a mis abuelos, a mis vecinos, y así hemos querido y mantenemos ese estilo. Es una labor de recuperación cultural. Se han recuperado las recetas de la cocina asturiana, de la cocina marina de Lastres, están conservadas. Luego también el entorno medioambiental y obras incluso, dice en las bases de los premios de la Fundación Premios Príncipe de Asturias, de sobresaliente, diríamos, solidaridad. En Lastres ha habido gestos que los puedo contar si quieren. ¿Por ejemplo? Sí, por ejemplo, la Cruz de los Ángeles, famosa, que ha sido Premio Príncipe de Asturias, podemos decir que uno de los puntales en su inicio lo tuvo en Lastres. Personas de Lastres, nombre y apellidos que puedo dar, fueron puntales al lado del Padre Ángel y el Padre Silva, quienes buscaron casas, camas, apoyo, iban por los pueblos buscando calzado, ropa para aquellos niños. Gente de Lastres se identificaron con aquella empresa, con aquellos niños. Hay una sensibilidad especial, bueno, no solamente de Lastres. Quizás los pobres parece ser que cuando ven a otro pobre parece que lo comprende mejor. Bueno, pues es una... Y durante años, personas como Juan Cristóbal, le llamábamos nosotros Juanito, y otras personas estuvieron trabajando durante veranos. Se vendía pesca, se regalaba pesca, y se sigue regalando pesca a los asilos de la zona, cuando la pesca sobra. O antes de tirar a la mar, que a veces los marineros, cuando no alcanza la pesca a un precio justo, levanta la venta. Tienen el derecho a levantar la venta, pero no la tiran a la mar, la llevan a los asilos. Y eso durante décadas y décadas y décadas, y muchísimas más cosas. Curioso todo ello. Bueno, estábamos hablando antes del Doctor Mateo, nos hemos ido un poco del tema, por volver, por rescatarlo. Decía usted que le costó, casi le cuesta caro, ¿no? Sí. El rodaje de esta serie. Bueno, lo que sí está haciendo es un filón también para atraer turistas. Muchísimo a la zona. Mucho en
en Lastres, Colunga, todos los alrededores, la promoción de Asturias, Lastres y Asturias, incluso en televisión gana, está todavía más guapina. Es cierto, es cierto. Sí. Y eso lo ven millones de personas, hay una media de casi, se aproxima semanalmente a 3 millones de personas. Y la gente va por el pueblo, pregunta todos los lugares. Se llama La Ruta del Doctor Mateo. Hemos editado un mapa, van preguntando por la casa del doctor, que es la verdadera casa del doctor don Pedro Villarta, la casa de la maestra, que es la casa de mi abuela, donde está la tienda de Ton, todo, van preguntando el bar del famoso Ton, etcétera. Y se ven cientos y cientos de personas con el mapa buscando los lugares sagrados donde esa serie de la televisión fascina a la gente. Curioso. Es curioso. Bueno, y ahora encima el premio, miel sobre hojuelas para esto del turismo, ¿no? Sí, impresionante. Bueno, me imagino que en estos momentos yo le agradezco especialmente que esté aquí porque soy conocedor del enorme trabajo que deben estar llevando a cabo todavía a estas alturas en el pueblo. Me imagino que ha sido una semana, y bueno, más que una semana de mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo, ha habido mucha gente trabajando, cada cual aportó. Somos 18 asociaciones, parece mentira que un pueblín que solamente vive de la mar, pero en plena crisis, como muchas crisis que han caído encima de Asturias, la crisis del sector pesquero es impresionante y claro, como lo hace solamente vivir de la mar, pues esto ha hecho que en vez de que el pueblo esté muerto, pues hay un dinamismo. Cada asociación aporta lo suyo, innova, busca salidas, apoya, y en este caso hay mucha unidad de las 18 asociaciones. Unas tiran más, otras tiran menos, pero nos mantenemos unidos y en esa unidad hay nuestra fuerza. Y es uno de los valores que aprobó y valoró el jurado para darnos el premio. La unidad, el dinamismo y la presencia de actividad ciudadana a través de las asociaciones. Porque, ¿qué número de habitantes tiene Lastres? Pues unos 850. 18 asociaciones. Y no están desunidas cada cual con su capillita, no, unidos, trabajando. Y desde el primer momento nos pusimos a trabajar juntos en esta candidatura y en otra serie de proyectos. Hemos formado una coalición o confederación, Koalas, Confederación Asociaciones Lastrinas, los Koalas, y trabajando unos más, otros menos, pero no nadie se echa en cara porque tú más, cada uno pone lo que puede. A mí me tocó realizar el dossier de una forma sistemática. Era quiénes somos los lastrinos, ese fue el esquema argumental, qué hemos hecho los lastrinos en la historia, qué estamos haciendo y qué queremos hacer, proyección de futuro. Y ese es el esquema de un dossier de cerca de 250 páginas, que se va a convertir ahora en libro. ¿Qué han preparado en el pueblo? Muchísimo, con la ayuda. Yo debo decir y testimoniar, lo digo verbalmente a ocasión que tengo, Lastres desde hace unos años, además de estar mantenido en su patrimonio histórico, del casco histórico, Lastres ha sido arranchado. Nosotros aquí en Lastres decimos esa palabra de origen francés, está arranchadín, el pueblín. Y eso se lo debemos, y hay que reconocerlo, al Ayuntamiento de Colunga, al Principado de Asturias y al Gobierno Central. En esos últimos años se han invertido en Lastres, yo iba a decir, creo que no exagero, lo que en la historia se invirtió. En el puerto de Lastres, son mucho. El puerto de Lastres, barandillas, ensanchamiento, la explanada del puerto, la rula nueva. Es verdad que hayan contribuido, pues eso, que si la Comunidad Europea, etcétera, pero se han volcado en Lastres. Pero no solamente allá en el puerto, se han hecho también pantalanes. Eso lo ha hecho el Principado de Asturias. Y luego, la parte del casco histórico, pues tenía una serie de carencias, hombre, que siempre se pueden hacer las cosas mejor, evidentemente, como toda obra humana, pero Lastres ha sido rescatado. Está curioso, está adecentado, aparte de los adefesios que siempre puede haber en toda obra humana, y eso se lo debemos al Principado de Asturias, al Ayuntamiento de Colunga y al Gobierno Central. ¿Y en estos días qué es lo que han preparado para recibir a los príncipes? Bueno, aparte de que están trabajando también muchísimo y volcándose en ultimar detalles y tal, el Ayuntamiento y el Principado, nosotros los lastrinos estamos preparando para seguir y hacer de ese día una gran fiesta. Los príncipes llegarán en torno a las 11 más o menos. A partir de las 11 estamos todos preparados allí, las 18 personas que representamos a las asociaciones, en la explanada de la iglesia de Lastres, en lo alto del pueblo. Allí va a ser recibido. Habíamos invitado a que fueran arriba al mirador de San Roque, que llamamos el mirador del Cantábrico, pero nos consta que los príncipes ya lo conocen de incógnito.
Doña Leticia, la cercanía de Ribadesella, pues escapaban ellos, quizá el príncipe con un gorro y unas gafas y tal, se escapaban de incógnito, conocen el Alto de San Roque. Por tanto, la llegada no va a ser en el Alto de San Roque como nosotros queríamos, para promocionar Asturias y aquella preciosa bahía. Van a la explanada. De la explanada se saludan y van a visitar la iglesia del siglo XVIII, construido por un lastrino, estaban en el Perú y donó todo su dinero para construir aquella iglesia. Uno de tantos inmigrantes. De tantos inmigrantes de Lastres. Después salen y van bajando por todo ese empedrado hacia la calle Real. Siguen bajando por la calle Real y se encuentran con una escena. Hemos puesto una serie de escenas que permitan a los príncipes y a las autoridades, y también cubierto por la televisión, conocer un poquitín la síntesis de la historia de lo que ha sido y es el pueblo. Y ahí se van a encontrar con una escena de hombres y mujeres cosiendo, nosotros decimos adobando las redes. Pues seguramente se van a parar allí, preguntarles qué labor es esa que tienen que hacer diariamente los hombres de la mar para coser las enronchaduras. Como se hacía antiguamente. Como se hacía antiguamente. No sé, me imagino que ahora ya la técnica ha evolucionado y no se utiliza el sistema manual para las redes. No, sigue siendo las mismas agujas o agullas, como decimos nosotros, de distinto tamaño según el tipo de red. La única diferencia es que antes era de lino o de algodón y se pudrían y había que estar cosiéndolas, y ahora son de nylon. Son de nylon. Luego pasan a la siguiente escena, que es debajo del reloj del año 1751. Allí va a haber unos 12 o 14 hombres de la mar que tienen encima de su alma, pues eso, toda una vida dedicada a la mar, con galernas, naufragios, gente que perdió el mismo día a su padre y a 2 hermanos. Van a estar allí testigos del Lastres marinero de antes. Se va a explicar a los príncipes cómo era la vida de antes y cómo es la vida de ahora, en qué sentido evolucionó. Durante 2 o 3 minutos va a entrar en contacto con la realidad actual y de antes de Lastres. Pasan luego y se van a encontrar, bajando por esa empinada cuesta de Lastres, se van a encontrar con una exposición de 2 fábricas emergentes. En Lastres llegó a haber 9 fábricas de conservas. Cerraron allá a principios de los años 70 del siglo pasado, y ahora emergen otra vez con productos de altísima calidad, productos delicatessen del mar en conserva. Va a haber un muestreo allí para que también el príncipe y las autoridades vean cómo está evolucionando el pueblo a partir de la crisis actual. Y luego, en otra parte, damos un poco de protagonismo a la parroquia de Lastres, que es Luces o Yuces. Y allí van a estar mallando, por la fecha de ahora de octubre, mallando sidra. Y se van a interesar por eso, los príncipes, pues por las empresas actuales que producen, etcétera. Y luego ya continúan hasta la ermita más antigua de Lastres de los Mareantes, donde yo conocí exvotos de la guerra de la Armada Invencible. Allí hubo exvotos de la Armada Invencible. Lastrinos, marineros, durante siglos fueron levados. Las levas, las quintas, levados para la Armada Española. Estuvieron en muchísimos combates históricos, entre ellos también la famosa Armada Invencible bajo las órdenes de Oquendo. Bueno, pues algunos volvieron después de dar la vuelta por encima de Escocia, después de aquel temporal, llegaron, y yo he conocido en esa ermita exvotos, todavía quedan algún exvoto de esos. Y ahí se van a parar los príncipes, si llueve, en la ermita, van a visitar la imagen de la Virgen del Buen Suceso del siglo XVI. La ermita es del siglo XVI, con la particularidad que encima del tejado está la casa de la campanera, la que toca la campana cada tarde a las 8 desde siglos, invitando a que la gente... No está automatizado. No, sigue la campanera. Se llama la familia de la campanera, que la va a tocar ese día también. Y bajan, y nada más bajar de ver la imagen de la Virgen, si lloviese, el coro, nuestro coro marinero Manín de Lastres, formado por 29 hombres de la mar, van a cantar la Salve Marinera, tal cual se canta, a capela. Si no lloviese, lo harán fuera. Luego los príncipes y las autoridades van a la plaza del pueblo, que está en el interior del pueblo, donde se hacía la permuta entre el pescado y las patatas, les faves, el tocín de la gente que venía al pueblo. Ahí hay una escena muy bonita que entusiasmó, nos consta, la Casa Real cuando se la presentamos. Va a ser un grupo de 20 y tantos niños de toda la escuela, desde 4 añitos hasta cerca de 11 años, con 4 maestras que van a presentarles a los príncipes una experiencia pedagógica a propósito del pueblo ejemplar. Han estado trabajando este mes los niños con sus maestras. ¿Qué significa para ti que Lastres, tu pueblín, sea un pueblo ejemplar? Entonces los niños han dibujado, han hecho cosas y lo van a poner allí. Y van a aprovechar 2 niñas a regalarle a los príncipes, sobre todo a la princesa, que le da mucha gracia, 2 trajecitos de pescaderas.
de pescaderas para sus infantas, pues si algún día quieren venir a Lastres o un pueblo marinero. Y luego ya bajan los príncipes siguiendo por la calle real y ya van hacia el puerto. Y abajo, en la explanada del puerto, es donde se va a hacer el acto institucional, donde hablará, pues eso, el alcalde de Colunga, hablará el presidente del jurado, entregarán el premio, se le darán las gracias, y luego hablará el príncipe su propio discurso institucional. Luego irán hacia el puerto, verán un barco, el mayor barco de Lastres, la nueva emperatriz, y luego suben a la rula, al lugar de venta. La rula, curiosamente, de Lastres es la rula más moderna de toda España. Con técnicas modernas, no se toca el pescado. La calidad del pescado de Lastres tiene merecida fama. Los que compran ven el pescado por televisión, ni lo tocan. Una limpieza exquisita. Bueno, pues eso se le va a explicar al príncipe y a la princesa. Y terminado eso, se les va a regalar los regalos que ofrece el pueblo de Lastres a ellos. Que va a ser un velero de los que había antes en Lastres, hecho por un artesano de Lastres, Luis Montoto, y se le va a regalar este libro que hemos escrito justificando los méritos de Lastres, en piel, y luego va a haber otra serie de una cesta con productos estos delicatessen que se producen en Lastres, como símbolo, pues eso, del agradecimiento y el cariño que les tiene el pueblo de Lastres. ¿Alguna sorpresa que no se pueda desvelar o no? No, yo por lo menos que yo la conozca, no. Siempre yo creo que la ruptura del protocolo puede producir esas sorpresas. Esperemos que no haya ninguna y que sea desagradable. Coordinar la visita, la seguridad, el protocolo, lleva también... Ha sido, sí, es tremendo cómo trabajan el protocolo de la Fundación Premios Príncipe de Asturias, con una profesionalidad, un respeto y una delicadeza por todo, por la imagen de Asturias. Yo he sido testigo de cómo han trabajado, la imagen de Lastres, la imagen, por supuesto, de los príncipes. Quieren que Asturias quede bien, porque van a ser millones de personas que van a ver esto. Y luego van compaginado también con seguridad. En seguridad han estado, en esos momentos hay una seguridad, una inspección de todos los sitios y lugares para garantizar que no haya ningún problema ese día. ¿Lastres debe ir dejando la pesca y viviendo del turismo? ¿Lo ha conseguido ya? ¿Ese es el futuro? Es difícil. No queremos, los lastrinos no queremos dejar de mirar a la mar. Vivimos de la mar desde siempre, es parte, yo creo, casi hasta, diría, de la esencia del alma de Lastrino. Nuestro primer horizonte vital fue la mar. Lastres está empozado. Tenemos problemas hasta incluso para recibir ondas de radio y ondas de televisión. Está empozado. Nuestro horizonte vital durante años y años es la mar, el horizonte. Tanto es así que no es broma lo que estoy diciendo. Quitar a un lastrino de ver el mar psicológicamente le afecta. Tenemos constancia de gente que les retiran para un asilo a Villaviciosa, a un asilo y tal, y que mueren de pena, y cuando se les pregunta ¿cómo estás tan triste? Yo necesito ver la mar. Puede ser un fenómeno general, pero el horizonte de la bahía de Lastres y siempre el sueve detrás, parando aquello, es algo que está muy, muy en el hondo de todos los lastrinos, pero no solamente por cuestión estética o de experiencia de el primer horizonte vital, es vivir de la mar. No queremos renunciar a la mar, y la mar ahora, las autopistas del mar aportan muchas cosas, se están conservando los caladeros, en fin, estamos intentando adaptarnos a las circunstancias actuales. No queremos renunciar los de Lastres a vivir del mar, quizá una pesca más de bajura, no tan de altura como había antes, con pescados de roca de altísima calidad y no contaminados. En Lastres, la palabra Lastres asociada a pesca es calidad, y luego evidentemente esto, como tiene sus problemas, estamos pensando también, la gente está, como decimos, espiollando, ¿no? Otros caminos, entre ellos el turismo. Hay hoteles ya que están emergiendo, hay un hotel de 5 estrellas, ahí está el famoso hotel también de los Robledo, el Hotel Palacio de Luces, otro que se va a abrir, hay restaurantes, y en fin, empieza a moverse otro tipo de actividades alternativas a la pesca, sí. ¿Tras el premio qué? Siempre me pregunto lo mismo, ¿no? Una vez que pasa toda esa efervescencia de la visita de los príncipes y tal, ¿qué ocurre tras el premio? ¿Se vuelve a la normalidad? ¿Se nota? ¿Perdura un poco en el tiempo o se olvida enseguida? ¿Qué ocurre? Esa experiencia no la tenemos todavía. Todavía no lo podemos. Pero sí nos lo hemos planteado. Han podido preguntársela a otros pueblos de la comarca de la Sidra, ¿no? A ver qué les dicen. Nos han dicho varias cosas y de momento nosotros creemos que no vamos por ahí. Tenemos de momento esa suerte, esperemos que continúe. Varias cosas sobre ese punto. Mira, nos han dicho que lamentablemente en otros pueblos que han tenido la suerte de ser declarados premios Príncipe de Asturias, al final las asociaciones han terminado como el Rosario de la Aurora.
por qué sé yo, quítate allá, que me puse yo, que te tal, esas cositas que son humanas. Sí. De momento en Lastres estamos capeando el temporal bien, estamos unidos las asociaciones. Hombre, hay alguna persona que protesta por esto y por lo otro, pero vamos en bloque. Todo lo que hemos hecho ha sido siempre por votación democrática, de tal manera que gustará o no lo que se apruebe, pero lo que se aprueba ha sido aprobado y hay que asumirlo. Bien, eso en cuanto a la unidad. Nos mantenemos unidos, porque creemos que en nuestra unidad va a ser nuestra fuerza para sugerir, apoyar, etc. Luego, creo que eso va a marcar en Lastres. En Lastres, como muchos pueblos, pues hay de todo tipo de personas. Solemos decir allí una frase, Lastres ye questudu. Questudu, y vaya si lo es. Sí. Y ahí todo lo que se mueve siempre es con el hándicap de que hay que subir cuestas. La pesca, los pasios, las mujeres tenían que subir el pescado, los marineros las redes, nosotros de niños teníamos que subir todo resoplando. Bueno, pues eso que es físico, estamos acostumbrados y entrenados a ello. Es un factor casi de selección natural, vivir en Lastres. El que no está bien con el corazón, caput. Bueno, pues eso, decimos también psicológicamente, marca una especie de filosofía, superación, pero algunos, como en todo pueblo, en todo grupo humano, hay gente que tira para atrás, o sea, que tiene la autoestima baja por las razones personales, biográficas de cada uno, pues tiran para abajo, ¿no? Pero hay otros que en vez de ver la botella medio vacía, la vemos medio llena. Y creemos que tenemos oportunidades, que Lastres tiene oportunidades como muchos o más que muchos pueblinos por circunstancias. Ahora la autopista del Cantábrico ha aproximado a Lastres a toda Asturias. Antes no, era un rinconín ahí que había que complicarse la vida. Eso es un factor. Luego, el hecho de que tenemos esos valores culturales, queremos potenciarlos. Queremos apoyarnos, queremos buscar y vemos que la gente acude a Lastres y eso es un valor humano que hay que sacarle tajada, ¿no? De servicios, de calidad, etcétera, etcétera. Y queremos mantenernos unidos. Y sobre todo para las generaciones jóvenes. Los niños, la experiencia de encontrarse con los príncipes en esta fiesta magnífica va a ser un punto antes y un punto ya para la posteridad que va a marcar sus biografías. En la autoestima de la propia gente, de sus propios valores, confianza en sí mismos y animarse a mirar al futuro con optimismo. Ojalá que sea así, ese día, aunque solo sean unas horas que pasan de forma muy rápida, sí, perdure, efectivamente. Va a perdurar, yo creo que va a ser un día memorable, ojalá el tiempo ayude, un día memorable en la historia y en las biografías de la gente de Lastres. Yo animo, aprovecho la ocasión de que vayan, vayan a Lastres a conocer un pueblo sumergido en la historia, conservado para el presente, lleno de rincones, de plazoletas, de escalerones que están conservadas tal cual, no se puede mover ya ni una piedra de Lastres, y salirse de la carretera general, peatonar por la zona de la calle Real, y encontrarán palacios blasonados, el barrio de los balleneros, el barrio de los corsarios, y es una delicia, no solamente comer y ver un paisaje guapo, ¿no? Sino una delicia. Como decimos nosotros, Lastres y un puertín para enamorar. Vayan a visitarlo y sobre todo el próximo sábado, pero vayan temprano. Pues ya lo ven, Faustino Martínez, autor del dossier que ha servido para entregar, entre otros trabajos, ese título de pueblo ejemplar, y ya ven que además también excelente promotor de las bondades del pueblo. Faustino, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ti. Y a ustedes, señoras y señores, recordarles que ya la semana que viene, dejaremos a un lado, evidentemente, pasará este asunto de los premios Príncipe, pero volvemos, no obstante, con un nuevo Primera Plana. Hasta la semana que viene.